buenas noches, llegamos a los 100 desde el puente y para festejarlo vamos a escuchar algunas atrayentes, divertidas y hasta fuertes anécdotas de nuestras primeras entrevistas concretadas en el año 2015 con personas que nos unieron con el pasado como con historias presentes que difícilmente la mayoría de nosotros podamos vivir. Tras el corte vamos a hacer un rápido repaso por estas notas, pero antes quiero agradecer a cada uno de los entrevistados que prestó su tiempo, que se dio sus fotos y hasta sus secretos para poder socializarlos a través de este programa, como también agradezco a los consejos de administración de la cooperativa que apoyaron y apoyan este programa que produzco yo y que edita Ariel Golfa. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanza 3671/17. Salones de fiestas infantiles. Dicha actividad comercial deberá desarrollarse en el horario comprendido entre las 10 y las 22 horas. Información del Consejo Deliberante. En la sesión ordinaria del 14 de noviembre, el Consejo Deliberante aprobó la resolución 0202/19, por la cual solicita a la Dirección Provincial de Vialidad el arreglo a la brevedad del puente que cruza el río Quequén Salado sobre la Ruta 72 en el acceso a la ciudad de Oriente, conocido como Puente Nuevo, teniendo en cuenta la transitabilidad que implica al encontrarse en una zona agrícola ganadera, así como turística en esta época estival. Oriente es un mundo aparte. Un mundo donde no se anda tan a las corridas. Donde las amistades no son descartables. Donde no todo se mide en tiempos y en resultados. Si nos guiamos por lo que sucede en las grandes ciudades, aquí no hemos perdido el paraíso. Este pequeño pueblo parece de otro lugar y de otro tiempo. Aquí, como en el Macondo que imaginó García Márquez, la realidad se mezcla con la ficción. Las personas se vuelven personajes. Los sobrenombres muchas veces borran los nombres de pila. Las historias comienzan siendo mínimas, pero se vuelven gigantes. Los dichos son parte de las charlas diarias y las anécdotas se vuelven cuentos. Aquí se ha declarado Patrimonio Histórico y Cultural la Vuelta del Perro, el Puente Viejo, tomar mate en la plaza, las salidas a Cabú, el subcampeonato del Quequén, el cine del Oriente, las vacaciones de Maradona en Marisol, la fiesta de la primavera. También son parte de nuestros cuentos y recuerdos el Tigre del Quequén, el Diario de Capace, el Doctor Guido, Roberto Brunand, la familia Moreno, los Iribe, los Liébana, como también los Peña, los Polaco, los Lema, los Alberdi, entre tantas otras familias que formaron parte de la historia de Oriente. En fin, desde el puente va a tratar de reconstruir la historia, mejor dicho, las historias. Los relatos de la vida de un pueblo que desde hace más de 100 años es un lugar maravilloso para vivir. Creemos que no hay una única y verdadera historia, sino miles de relatos que reconstruyen desde distintos puntos de vista lo que son las verdades de nuestro pueblo. Aquí les vamos a acercar algunos de ellos. Este programa va a buscar las verdades, las historias, siempre en plural, de nuestro pueblo. Desde el puente busca unir, que no haya divisiones ni prejuicios. La historia de cada persona merece ser contada y escuchada. Cada persona es interesante por sí misma.
Desde el Puente va a hablar del pasado, pero también del presente. Porque Oriente, más allá de su historia, Oriente vive. Nunca más vigente y cierto todo lo que decíamos en el primer programa de Desde el Puente, emitido el 14 de marzo de 2015 con la voz del locutor Lucas Stornini. Hoy, casi 5 años después, seguimos pensando lo mismo. Seguramente nos faltaron nombrar más familias que hicieron y que hacen de Oriente un pueblo único. También nos faltaron mostrar fotos que ilustran los personajes, paisajes y momentos que hacen distinto a nuestro pueblo. Pero bueno, más allá de los faltantes, vamos a revivir ahora en este programa algunas de las vivencias y de las anécdotas que sí pasaron por Desde el Puente. Ahora vamos a empezar a escuchar a un gran narrador de historias, a un viajero del mundo, quien conoció por lo menos 50 países, un viajero del mundo que no olvida jamás al pueblo que lo vio nacer. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por todo esto, es muy lindo verte después de tanto tiempo. La gente no sabe que nosotros somos muy amigos, convivimos mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Todos los fines de semana yo iba a la casa de él a cocinarle, ¿sí? Y, a mi hermano también. Y a Seba, y se formó una hermosa amistad, que tengo unos recuerdos hermosísimos. En todas esas reuniones venía mucha gente de Oriente, mi hermano, el Teto, el Peludo, Parolo, un equipo divino. Y siempre, religiosamente, en todas esas reuniones que teníamos, terminábamos hablando de Oriente. Es increíble lo fuerte que es el sentido de identidad y de pertenencia. Claro, me acuerdo aparte de la gente que por ahí no era de Oriente, que siempre decía, pero esta anécdota ya la contaron. Siempre contaron lo mismo, pero bueno, totalmente. Era algo fuerte que queríamos contarlo y decir orgullosamente, ¿no? Somos de Oriente. Totalmente. Era como, claro, estábamos a 600 kilómetros de distancia y era como volver a través de las anécdotas al lugar de origen de uno. Eso era muy lindo. Yo me acuerdo que mi abuela contaba acerca de su padre, que él que era italiano, había nacido en Italia y había venido a Argentina, cuando extrañaba Italia cantaba en italiano. Y yo le preguntaba por qué cantaba el abuelo en italiano, y porque extrañaba su terruño. Y yo no entendía mucho eso. Bueno, lo empecé a entender cuando me fui a Buenos Aires y bueno, después cuando... Ahora no estoy a 600, estoy a 18.500 kilómetros de distancia y es increíble cómo uno viaja a través de un cuento, de una anécdota, de un tango, de una milonga o de algo que represente el paisaje del cual uno es oriundo. ¿Por qué me fui? Que era la pregunta. Yo siempre fui curioso, siempre fui callejero, siempre me gustó, qué sé yo, salir a recorrer, a andar y me encontré con un lugar diferente, muy atractivo, con un gran potencial, con culturas... ¿A qué ciudad de Canadá te fuiste? Bueno, yo llegué a la ciudad de Toronto, que no, si bien no es la capital de Canadá, pero es la ciudad más, es la capital financiera, económica y cultural. La capital política es Ottawa. Y bueno, yo caí en Toronto, una ciudad muy bella, una ciudad donde el 65% de la población son inmigrantes de los puntos más distantes y extremos del mundo, ¿sí? Ahí caen gente del sudeste de Asia, cae gente de África, cae gente de los países árabes, cae gente de Europa del Este. Y cada inmigrante que uno ve caminando por las calles tienen una historia de vida extremadamente diferente y muy linda de ser contada. Yo creo que me he nutrido de todo eso. Yo tengo muchos amigos de diferentes regiones del mundo y son una fuente de sabiduría muy grande. Claro, sí, no, fue un momento muy difícil. Yo en sí fui por 3 meses, tenía una visa de estudio por 3 meses, ¿sí? Fui a visitar a mi hermano. Y bueno, al mismo tiempo quería hacer un curso de inglés, qué sé yo, como para aprender un poco. Yo si bien había estudiado en Oriente, tenía bases, pero bueno, es muy diferente estudiarlo en un libro y bueno, tener que convivir todo el tiempo con gente que te habla otra lengua. Estudié un curso de inglés por 2 meses, me di cuenta que 2 meses no es suficiente para aprender una lengua, me faltaba más tiempo y me quedé. Decidí quedarme 1 año, ¿sí? Más que nada para mejorar o para aprender bien la lengua. Y bueno, en ese año me pasaron un montón de cosas, lindas y feas, pero lo que más me atrajo fue el respeto y la educación de la gente. Sí, son muy distantes, nadie te va a invitar a sus casas a comer un asado o a tomar un té, pero tienen un respeto independientemente de cuál sea tu descendencia, independientemente de cuál sea tu actividad laboral, el estatus social que vos tengas, independientemente de todo eso, son extremadamente respetuosos. Y esas son de las cosas
que más me atrajeron del lugar. Y el tema de, bueno, vos fuiste a estudiar, dijiste 3 meses y bueno, ya hace 10 años, 12 años. 11 años y medio. Los primeros 3 meses me acuerdo que había conocido una chica y me invita a la casa, ¿sí? Bueno, fuimos a la casa, qué sé yo, y me dice, no te podés quedar solo en la casa con el perro porque tengo que ir al aeropuerto a llevar a mi hermana. Sí, le digo, anda. Sale para el aeropuerto, me quedo con el perro y claro, yo quería jugar con el perro. ¿Cómo le decís camine a la cucha en inglés a un perro? ¿Entendés? Ni el perro me entendía. Los primeros 2 meses fueron muy difíciles. Las primeras 10 semanas no te entiendo, no hay perros bilingües, ¿viste? Eso es un problema. Y no me entendían ni los perros. Bueno, la señorita... ¿La señorita sabía castellano? Un poquito, pero bailábamos mucho y practicábamos la lengua del baile. Mucha gente, esto suena muy, muy divertido, pero a mí me gusta mucho bailar. Y me comunicaba a través, o sea, pegué muy buena onda con la señorita por el tema del baile. Es increíble. ¿Dónde aprendiste a bailar? Yo no te conocí bailando. Bueno, no, tomé clases de baile cuando llegué, qué sé yo. Era más importante para mí el baile que el inglés al principio. Después me di cuenta que no, que tenía que aprender inglés para... pero es increíble cómo el lenguaje del baile. Sí, eso lo descubrí allá porque hay muchos cubanos, dominicanos, venezolanos, salvadoreños que bailan, pero bueno, son profesionales. Y eso es muy atractivo. Bueno, ella hablaba un poco de español también. Sí, una forma de acercarte también a las mujeres fue el baile. No sé si a las mujeres, sí, qué sé yo, a veces de comunicar, de hablar. De sociabilizar. Hay muchos, disculpame, estoy tomando yo solo. hay muchos clubes de música latina, ¿sí? Y bueno, la cumbia es parte de nuestro folclore también. Si bien nació en Valledupar, en la costa del Caribe colombiano, uno la siente como propio también, a la cumbia. Escuchás un bolero de Manzanero y mi abuela los escuchaba en el campo, ¿entendés? Medio como que sí, Manzanero era mexicano, creo, no sé de dónde era, pero uno se emociona y bueno, te dan ganas de levantarte y bailar una pieza con la señorita. Es muy respetuoso, me hace acordar a los cuentos que contaba mi mamá y mi abuela de los bailes que se armaban en Oriente. ¿Sí? ¿Qué te pasó en Canadá? Claro, lo que pasa allá. Allá hay lugares donde hay mucha música en vivo, pero tenés 12 o 13 músicos tocando en vivo y hay tal vez 50 o 60 parejas bailando lo que esa orquesta está tocando. Y hay chicas en donde tenés que primero hacer un contacto visual y después invitarla a bailar y al menos una pieza te van a aceptar. ¿Cabeceabas? ¿Cabeceás? No. Ya volvemos con este Desde el Puente especial y algunas de sus historias en estos 100 programas. El área de turismo comunal informó que está abierta la inscripción para participar del concurso fotográfico 70 años de Marisol. El tema de la fotografía es libre y a elección de cada concursante. La misma debe ser del balneario Marisol. Las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo Municipal de Coronel Dorrego y en el Centro Cultural de Oriente. Allí se entregarán las bases y condiciones del concurso. El 5 de diciembre es el plazo para la presentación de las fotografías. Compartimos a continuación el comienzo de una de las notas más fuertes pero más sentidas por este periodista, como fue la entrevista a Miguel Ángel Gutiérrez, el único colimba de nuestro pueblo que llegó a Malvinas,
quien, nacido el 2 de abril de 1963, vivió la guerra en primera persona y nos contó algunas de sus vivencias. Que sepa el mundo, América, de un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Es que el 2 de abril de 1982, un grupo de comandos anfibios y un batallón de fuerzas especiales argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas, tomando por sorpresa a los 68 infantes destacados por la Marina Real de Gran Bretaña. Ese mismo día cumplía 19 años un joven de Oriente que estaba haciendo desde hace 2 meses el servicio militar obligatorio en Bahía Blanca. Ese mismo día, el de su cumpleaños, nadie lo abrazó, ni le trajo ninguna torta. Ese mismo día le dijeron que tenía que preparar todo porque iba a ir a Malvinas. De esa forma, sin saberlo, sin quererlo, se convertiría en el único de los colimbas de Oriente en haber llegado a Malvinas. Bueno, yo soy Miguel Ángel Gutiérrez, nací en Oriente el 2 de abril de 1963 y bueno, me tocó ir a Malvinas. El proceso militar, comenzado en 1976, estaba erosionado. La dictadura ya había cometido la mayoría de las desapariciones de personas, había logrado silenciar a la mayoría de los actores sociales, pero la crisis económica pegaba fuerte. El que apuesta al dólar pierde, dijo un economista por esa época, y a los pocos días se devaluó fuertemente la moneda nacional. El desempleo aumentaba y a fines de marzo Ford dejaba en la calle a 3.000 obreros. También se producía la quiebra de las medianas y pequeñas empresas y había recesión. A pesar de la represión que había impuesto la dictadura, después de muchos años de silencio, el 30 de marzo de 1982, el 30 de marzo, la gente salió a la calle para exigir paz, pan y trabajo. El presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, comprendió que el régimen se desmoronaba. Entonces, gatilló una maniobra imprevista. Esa misma noche, el general ordenó la invasión de las Islas Malvinas. Su plan era precario y rústico, una verdadera aventura militar. El 2 de abril, cerca del mediodía, asumía el poder en las islas el general Mario Benjamín Menéndez, el gobernador a quien Miguel Ángel Gutiérrez, el soldado de Oriente que estuvo en Malvinas, junto al grupo de policía militar, tendría que cuidar. Estuve 2 o 3 años en Punta Alta, estaba trabajando de carnicero en Punta Alta y bueno, después volví cuando volví ya tuve que ir a hacer servicio militar. Claro. Y sí, estaba haciendo servicio militar en Bahía Blanca, había empezado el 2 de febrero y bueno, fui a policía militar y en abril nos dijeron que hicieron un grupo y tuvimos que ir a Malvinas. Sí, habíamos hecho campito, un poco de campito, pero... ¿Qué significa campito? Campito era intrusiones que te hacían en el campo, ¿no? O sea, ibas al campo, estabas en carpa un mes y pico. Y te dan un arma, aprender... Y aprender a desarmar, armar, a tirar. Claro. Pero eso, bueno, lo fuimos aprendiendo más de allá. Claro. Y mientras vos estabas haciendo el servicio, ¿se hablaba algo de que podían llegar a tomar las Malvinas? No, un día nos dijeron que los preparáramos porque habían tomado Malvinas, así que teníamos que ir. Éramos un grupo de 70 y pico, y teníamos que ir. Así que el 4 de abril estábamos allá, en Malvinas. Así que el cumpleaños tuyo número 20 años tenías. 19. Y lo pasé allá. Cumpliste justo. Cumplí allá en Malvinas.
O sea, cumplí acá en Bahía. En Bahía, pero yo- con la noticia que te con dieron. la noticia de que ya estábamos preparados para salir. Así que bueno, qué sensación rara, ¿no? ¿Vos qué pensabas en ese momento? Y yo no tenía idea de lo que era, de lo que iba a ser y lo que era Malvinas, ¿no? Porque yo tenía, o sea, que de los que había aprendido de la escuela era que Malvinas era Argentina. Claro. Y resulta que no era Argentina, que la tenían los ingleses hacía 150 años. Y bueno, y fui y pasó lo que pasó. El área de turismo comunal informó que está abierta la inscripción para participar del concurso fotográfico 70 años de Marisol. El tema de la fotografía es libre y a elección de cada concursante. La misma debe ser del balneario Marisol. Las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo Municipal de Coronel Dorrego y en el Centro Cultural de Oriente. Allí se entregarán las bases y condiciones del concurso. El 5 de diciembre es el plazo para la presentación de las fotografías. Seguimos escuchando relatos de uno de los primeros 100 programas de Desde el Puente. Continuamos con la historia de Miguel Ángel Gutiérrez, quien nos contó cómo vivió la guerra de Malvinas desde adentro. Y no se comía bien, ¿no? No, se pasaba hambre. Y qué sé yo, no venía todos los días la comida. Venía, A pesar de estar ahí al lado del gobernador. a pesar de que estábamos ahí, no venía todos los días la comida, no. Venía, no sé, día por medio, cada 2 días. A veces pasaba 3 días, 4. Cuando llegaba no era buena. Cuando llegaba la comida no era buena. Claro. Y la comida no era buena, ¿no? Cuando llegaba no era buena. Por ejemplo, que era una ración de... Y una ración de carne, ¿no? un guiso, no sé, algo, Un caliente. Mate cocido, ¿no era? Y mate cocido era Con pan malo. duro. Con galletitas. Tenían que rebuscársela buscando en algún otro lado. Sí, pero no había lugar donde no había nada para comer, no había nada. Claro. Los habíamos hecho nosotros, los refugios que... ¿Y Sí, después no sé si- estaban preparados de la infraestructura, por ejemplo, campera o cosas como Y- para aguantar el frío? Porque No. pasaron en pleno invierno. No teníamos la misma ropa que se usa acá en invierno, era la misma ropa. Por ahí alguna ropa interior un poco más, que te daban una ropa interior más, una camiseta más, pero es la misma ropa que usábamos acá. Hacíamos patrulla. Puerto Argentino es la parte central donde estaba el gobierno, ¿no? Claro, y nosotros estábamos en la casa del gobernador, hacíamos guardia en la casa del gobernador, una planta YPF, una planta muy grande, y después otro grupo andaba de patrulla, que los íbamos rotando, y bueno, hicimos todo, hicimos casa del gobernador, patrulla, y la planta YPF la cuidábamos.
Se suponía que en esa parte donde era el último lugar donde podían El llegar. último lugar que podían llegar ellos. Y bueno, el aeropuerto lo teníamos enfrente, y los bombardeos eran todos los días, todas las noches, o sea, donde oscurecía empezaban a bombardear hasta que amanecía. Mientras el régimen aseguraba en los medios de comunicación que estábamos ganando, en el campo de batalla transcurrían horas sombrías. No había coordinación entre las Fuerzas Armadas, fallaban las comunicaciones, escaseaba la comida y cada uno hacía lo que podía. El 2 de mayo de 1982, a las 16:01, un submarino atómico disparó contra el crucero General Belgrano. Ese día murieron 323 soldados argentinos. Fue un verdadero crimen de guerra, porque la nave insignia argentina estaba navegando fuera del área de exclusión. Entre los sobrevivientes se encontraba el vecino copetonense Blas Fernández. Lentamente, con el correr de las semanas, la ofensiva inglesa terminó de quebrar la línea de defensa en Puerto Argentino. Era cuestión de horas, pero Galtieri se resistía a reconocer la derrota. Tuvieron unos días en que hubo relativamente una calma hasta que llegaron. Sí, había días por ahí. ¿No? Sobre todo. Sí, pero bueno, después los bombardeos al aeropuerto, eso se vivían todos los días. Eso se vivía todos los días. O sea, fueron muchos días sin dormir y mucho de ir a los refugios cuando se sonaba la alerta roja, disparar a los refugios. ¿Cómo eran las trincheras? Claro, trincheras antiaéreas, porque bombardeaban a Puerto Argentino, lo bombardearon continuamente. Con las armas que teníamos y el entrenamiento que teníamos nosotros, no podíamos estar a la altura de los ingleses. De ellos. Claro, por más que sea legítima, que sea la... O sea que es una... No... Era imposible. Es imposible, sí, imposible ganarle a ellos una guerra. Ellos son profesionales. Se dedican a eso. Se dedican a la guerra, ellos son profesionales, ellos mismos... Venían de afuera, incluso ni siquiera claro, no eran ingleses, ¿no? Cuando nosotros subimos al barco, ellos mismos lo dijeron, cómo podía ser que estuviéramos nosotros en una guerra sin saber nada. Ellos eran profesionales, ellos no... Y eran pagos, eran todos soldados pagos. Información municipal.
El área de cultura municipal informó que desde el 19 de noviembre está abierta la inscripción a becas estudiantiles para el ciclo 2020. Para más datos e informes se puede consultar al 029 21 40 94 44 o al sitio cultura-dorrego@yahoo.com.ar. Días pasados fue el Día de la Música y qué mejor que para cerrar nuestro programa número 100 que escuchando algunas ricas anécdotas de una persona que fue tan buen músico como narrador de historias, el recordado Carlitos Pugliese. La música vino casi por casualidad, ¿no? Aunque venimos de familia de músicos, ¿viste? Mi abuelo y los Pugliese por lo general hay muchos músicos. Me ponían todas las cosas como de carnada. Y lo que a mí me gustaba era la percusión, el bombo me gustaba. Entonces un día fuimos a Tres Arroyos con mi viejo y me parece que me veo en la vidriera de Testa, Casa Testa, François y Testa, era en aquel entonces que vendía instrumentos musicales, y había un bombo, chiquitito era el bombo. Y yo me le paré en la puerta y me le clavé hasta que vino papá. Cuando vino papá dice, ¿qué estás haciendo? Vamos. No, que quiero el bombo. Me le empaqué y bueno, y me lo compró el bombo. Y me lo traje para mi casa. Con eso empecé. Y como mi hermano veía que yo tenía mucha rítmica, un día compré una timbaleta, de esas que usan para las cumbias, ¿no? Que son 2 tambores y un cencerro en el medio y un platillo. Y también con eso empecé a hacer ritmo y me empezó a gustar la música. Después él, Bubi, le gustaba tocar de vez en cuando la guitarra. Y tenía una guitarra española muy linda, hermosa, que terminó, que después te cuento cómo terminó. Pero la guitarra esa también me la dejaban y yo iba e intentaba tocar. Y para aprender algo, en los bailes de carnaval o los bailes que hacían en aquel entonces en Oriente, me paraba debajo del escenario a mirar las orquestas y miraba dónde ponían los dedos los guitarristas. Entonces con eso después volví a mi casa y trataba de ir haciendo lo mismo. Hasta que... ¿Cuántos años tenías ahí? Y lo del bombo tendría 6 años, 6, 7 años más no tenía. Y lo de la guitarra ya unos 8 años más o menos, a los 8 años empecé con la guitarra. Pero como siempre fui un tipo con facilidad para aprender música, o para aprender a tocar los instrumentos, no me costó mucho aprender a tocar la guitarra. Y salí tocando los ejes de mi carreta. ¿Solo mirando con alguna pregunta de un músico? Sí, y los ejes de mi carreta que lo hacían 2 o 3 tonos que tenía, que no tenía más. Y bueno, y yo usaba esos 2 o 3 tonos para hacer el tema. Y después empezó a tomar popularidad el tema en el colegio. O sea que la carreta de mi carreta era de Atahualpa Yupanqui. Exacto, de Atahualpa. Pero lo cantaba Palito Ortega. En aquel entonces, yo lo cantaba como Palito Ortega. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de mis compañeros de colegio que estudiábamos en aquellos años se van a acordar que yo cantaba ese tema y que era tan popular que la directora, doña Paula Moro de Bianca, que era la directora en aquel entonces, cada vez que había una fiesta me decía, Carlitos, tenés que cantar los ejes de mi carreta. Y bueno, así comenzó mi historia con la música, ¿no? ¿Y después cómo fue desarrollándose? Bueno, la guitarra que yo te decía que agarraba todos los días, por lo general terminaba de tocar a la madrugada y la ponía en el costado de la cama. Entonces, ¿qué pasa? Una mañana me levanté y la pisé y le rompí el mango, le corté el mango. Y no sirvió mal la guitarra, me quería matar mi hermano. Y teníamos un amigo que se llamaba Rubén Rolandi, que era serialista, mucha gente se va a acordar de Rubén. Y un día me dice, ¿no querés venir a Bahía, querido? Me dice... Vamos, Rubén. Yo era chico, tendría 10, 12 años. Fuimos a Bahía y él se bajó en un local en Bahía Blanca y me dijo, ahora vengo. Me quedé esperándolo en el coche, volvió, abrió el baúl, metió una cosa atrás y vinimos para Oriente. Cuando llegamos a Oriente, abre el baúl, cuando me iba para casa me dice, no, vení, querido, vení. Dice, tomá, me regaló la primer guitarra eléctrica. Y con esa empecé a hacer ruido fuerte, ¿no? Con la guitarra eléctrica. Ya después mi hermano compró un equipo y él tocaba el bajo y bueno, y entre los dos, y después Rubén venía a tocar el piano en mi casa, que era un pianista eximio, Rolandi. Yo lo acompañaba con la batería y el doctor Guido decía,
decía siempre el doctor, carajo, decía, hay que llevarlos a Nueva Orleans, decía Guido, ¿no? A Nueva Orleans nos quería llevar porque tocábamos jazz, claro. ¿Viste? Bueno, y eso pasó en mi infancia, en mi juventud, casi muy chico. Hasta que un día voy a un baile a Club Oriente y Luis Lopresti, él sabía que yo cantaba y todas esas cosas. Entonces me dice, ¿por qué no cantás esta noche con nosotros? No, le digo, Luis, que voy a cantar yo con ustedes. ¿Tenían una orquesta ellos? Ellos tenían la orquesta Los Amigos en ese entonces. Y dice, ¿cantás una canción con nosotros? No, le digo, Luis, tenía vergüenza, yo me daba vergüenza, ¿viste? Bueno, y jorobó tanto, y dale, y vení, que a la noche fui al baile. Iba igual yo a los bailes, ¿viste? Aunque chico iba. Y por allá en una de esas me dice, tráete la guitarra. Me llevé la guitarra, me conectó a un micrófono y la guitarra mía en ese entonces, y me hizo cantar una canción de Sandro. Y la gente me ovacionó y la verdad que la pasamos realmente impresionante. Y bueno, y de ahí nació que tocara con Lopresti. Mirá, anécdotas, montones. Recuerdo, mira, te voy a contar dos. Lopresti, yo digo que donde estaba el gringo siempre había alegría. Porque era un tipo alegre y le gustaba la música, como todo Tano. ¿Viste? Le gustaba la música y tocaba la trompeta y se ponía colorado con la trompeta tocando. Y un día fuimos a tocar a La Gloria. Y estábamos tocando un tema que cantaba Carlos Argentino en aquellos años. Ahí la gente más grande se va a acordar. Se llamaba Espuma de Mar. Y Lopresti cantaba en su italiano argentino, ¿viste? Y en vez de decir espuma de mar, él decía espuma de mare. Espuma de mare, espuma de mare. Y venía espuma de mare, se dio vuelta así, se le terminó el escenario. Y se cayó arriba de unas mesas que había lleno de gente, pero fue increíble. Cayó, pero como cayó, pegó y se levantó otra vez, subió arriba de la silla y siguió tocando. No, la gente lloraba la risa, ¿viste? Pero Luis no le aflojó ni medio, siguió tocando. Después otro día, Carlos Manfra cantaba la canción Dos Almas, que era un bolero. Entonces, ¿qué pasa? En aquel entonces los micrófonos eran unos micrófonos Philips, que a lo mejor se lo has visto a Luis Miguel, que ha cantado con esos micrófonos grandes, que son plateados, pero tiene una calidad bárbara. Y los pies de los micrófonos era un vástago así, y era redondo con 3 chupetes abajo, que tenías que tener cuidado de no pisarlo, ¿viste? Porque te venía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene que entrar a cantar Carlos, le hace Lopresti, entra Carlos, y cuando entra Carlos, entra y pisa el pie del micrófono y se pega con el micrófono y se lastimó y le sacaron la nariz. Pero cuando le pegó el micrófono, mandó un rosario y salió por todos los parlantes para toda la gente. Bueno, mira, eso es la cosa inolvidable. Quedó para la historia. Sí, eso quedó para la historia. Cosas, viste, que vos las contabas y que nos causaron tanta gracia y que la pasábamos tan bien y que nos divertíamos tanto. Yo la verdad que viví una juventud realmente intensa y hermosa. Hermosa. Con gente más grande que yo. Lopresti era más grande, Carlito, Cachito Di Croce, Osvaldo, que es un poco más grande que yo, pero con esa amistad y esa alegría de pueblo, ¿no? De amigos de pueblo. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanza 1274/94. Se prohíbe terminantemente el depósito de residuos en la vía pública, de chapas, maderas, escombros, ramas, botellas, etc., durante los días jueves a domingos, así también los feriados. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor.
cosas